Bueno, como pudieron ver en el programa, el tema que se me asignó es diálisis peritoneal. Es un tema muy amplio, muy extenso, así que tomé la decisión de hablar de algunos aspectos en particular, teniendo en cuenta las últimas publicaciones que han aparecido en los últimos 3 o 4 años. Y la quise titular así: diálisis peritoneal para un cuidado de alta calidad. Bueno, no tengo ningún conflicto de interés. Actualmente trabajo para una unidad de diálisis, una multinacional, pero no recibo honorarios por esta conferencia, y lo que les voy a mostrar a continuación es el resultado de una búsqueda de la literatura y un ejercicio netamente académico. Bueno, entrando un poco en contexto, la diálisis peritoneal es una terapia de reemplazo renal que ha ido ganando mucha fuerza a nivel mundial. Actualmente el 11% de toda la población se encuentra en este tipo de terapia de reemplazo renal. Y digamos que se ha hablado muchísimo sobre cómo realizar una prescripción adecuada. Desde los inicios de la diálisis siempre hemos hecho prescripciones basadas principalmente en la cinética de la urea y el tipo de membrana peritoneal que tiene cada paciente. Sin embargo, las últimas publicaciones hacen mucho énfasis en que deberíamos ir un poquito más allá y hacer prescripciones que sean más centradas en el paciente y sus necesidades del día a día. Estos son los 4 temas que quiero que abordemos en los próximos 20 minutos y que son mencionados en el último consenso que publicó la Sociedad Internacional de Diálisis Peritoneal en el año 2020, específicamente haciendo recomendaciones sobre cómo debe ser la prescripción en población pediátrica. Entonces vamos a hablar un poquito del concepto de diálisis incremental. ¿Cuáles son las estrategias que tenemos disponibles para lograr que los pacientes sean euvolémicos y normotensos? Algo especial sobre la remoción de solutos y finalmente los aspectos en la calidad de vida que tenemos que tener siempre en cuenta. Bueno, digamos que hasta este momento no existen ensayos controlados, aleatorizados en población pediátrica que nos digan qué terapia es superior, si la diálisis peritoneal o la terapia de reemplazo renal. Sin embargo, la diálisis peritoneal sigue siendo la terapia de elección en la población pediátrica, principalmente porque la membrana peritoneal en este grupo etario está altamente vascularizada, lo cual hace que sea una membrana muy eficiente para realizar este tipo de intercambio que se necesita. Adicionalmente, es una terapia que nos va a permitir hacer una ultrafiltración, una remoción de solutos muy constante, digamos un poquito más lento, y eso nos permite mantener la estabilidad hemodinámica de los pacientes. En los niños, muy importante, dependiendo de la modalidad que se escoja, son pacientes que van a tener la posibilidad de estar escolarizados y nos va a permitir mantener la función renal residual, que como vamos a ver a lo largo de esta conferencia, digamos es un tema que ha ganado mucha importancia en las últimas publicaciones. Bueno, el concepto de diálisis incremental, digamos, es la diálisis ideal para todos los pacientes que son nuevos en la terapia. Venimos, digamos, de unos artículos anteriormente que hablaban que uno debería iniciar diálisis a dosis muy altas siempre, tratando de buscar los mejores estándares e indicadores, pero estamos evolucionando hacia darle al paciente solamente la diálisis que realmente necesita para estar bien, yendo mucho más allá de los números. ¿Qué implica arrancar con una diálisis incremental? Que tenemos que hacer una monitorización muy frecuente de la función renal residual, porque de ello va a depender cómo vamos a realizar modificaciones en la prescripción. Y digamos, esta estrategia de diálisis incremental la podemos utilizar tanto en pacientes con APD, que es la diálisis automatizada, o CAPD, que es la diálisis manual. Bueno, entonces, estas son las recomendaciones que se hacen a la hora de escoger una estrategia de diálisis incremental. Si nuestro paciente está con una cicladora, si tenemos la disponibilidad de ofrecérsela, lo ideal es arrancar con una diálisis que no supere por lo menos las 7 horas, ojalá sean 6 horas. Que el número de recambios sea bajo, es decir, de 2 a 3 recambios más o menos, no superar nunca los 3 recambios, que el volumen de los recambios en diálisis sea bajo. Usualmente nosotros arrancamos con volúmenes de 600 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal, cuando son catéteres que llevan muy poco tiempo de haber sido puestos. La recomendación es arrancar un poquito por encima y siempre dejar el paciente en día seco, es decir, en el día no dejamos líquido intraperitoneal. Pero si por alguna razón, puede ser porque el paciente de pronto tiene un suministro irregular de energía o en nuestra unidad de diálisis no tenemos disponibilidad de ofrecerle una cicladora, decidimos dejarlo en CAPD,
la recomendación es dejar por lo menos 2 a 3 recambios y igualmente arrancar con un volumen muy bajito, ¿cierto? Independientemente de cualquiera de las dos modalidades que escojamos, la recomendación es no arrancar con volúmenes superiores a 1.200 por metro cuadrado. Utilizar este tipo de estrategia va a tener muchos beneficios y son beneficios que vamos a ver de manera inmediata, otros que de pronto podemos pensar que van a ocurrir a largo plazo. Entonces, si yo utilizo esta estrategia, obviamente voy a exponer al paciente a menos conexiones, voy a reducir el número digamos, el volumen de líquido dializante a utilizar y asimismo, obviamente, la exposición a glucosa, que como sabemos puede tener unas consecuencias metabólicas principalmente relacionadas con el perfil lipídico. A futuro esto va a significar que el paciente va a tener una mejor calidad de vida porque son menos conexiones, disminuye el riesgo de peritonitis porque va a haber menos manipulación, obviamente va a ser pues una diálisis de menor costo y muy importante, nos va a permitir preservar tanto la función renal residual como la membrana peritoneal. Tiene la desventaja, obviamente, que si no somos muy juiciosos en ese seguimiento, puede que en algún momento la remoción de solutos de bajo peso molecular sea muy bajo o que de pronto la ultrafiltración sea menor y no sea suficiente. Bueno, entonces una vez tomamos la decisión de arrancar con esta estrategia de diálisis incremental, tenemos que hacer prontamente una revaloración del paciente en los programas de las unidades de diálisis acá en el país. Aseguran que el paciente tenga una valoración mensual. Entonces, al mes de haber iniciado esta estrategia pueden ocurrir dos cosas malas, que de pronto encontremos que el paciente esté subdializado o que tenga sobrecarga hídrica o pueden ocurrir las dos cosas. En el caso de que el paciente esté subdializado, la recomendación que hace la Sociedad Internacional de Diálisis Peritoneal es que hagamos unos incrementos en el volumen no superior al 30% de lo que iniciamos. Incrementar el número de recambios, pero hacen mucho énfasis en que intentemos en lo posible, si el paciente está en APD, no superar los 5 recambios. Y como última estrategia, considerar el día húmedo para mejorar la dializancia. Si el problema es sobrecarga, muy importante y lo ponen como la primera estrategia a usar es optimizar el uso de diuréticos. Asegurar las restricciones, la educación es muy importante, la mayoría de los pacientes en las fases iniciales del tratamiento, mientras se adaptan a su enfermedad, puede que no sean muy juiciosos con el tema de la ingesta de los líquidos, entonces es importante volver a hacer recomendaciones. Se pueden ajustar los tiempos de permanencia, sabemos que a menor tiempo de permanencia, mejor ultrafiltración en la mayoría de los pacientes pediátricos porque son transportadores rápidos o altos, y ellos dejan como la última opción el uso de soluciones más hipertónicas y hacen mucho énfasis en que el uso de diuréticos y la optimización de su uso debe ser lo más importante. Esto es simplemente para mencionar por qué es tan importante no excederse en el número de recambios cuando los pacientes están en APD. A veces uno puede encontrar prescripciones de niños que están conectados 12 horas, 7 ciclos. Bueno, digamos que la guía nos hace muchas recomendaciones para que no sigamos cometiendo este error. Cuando conectamos al paciente y ponemos menos número de recambios en un tiempo aproximado de 8 horas, que es como la recomendación universal que ellos hacen, no se pierde tanto tiempo efectivo de diálisis. Ese espacio que ustedes ven ahí que señala una flecha roja, digamos que implica más o menos 20 minutos en cada recambio en el cual nos estamos haciendo una diálisis efectiva. Bueno, el segundo ítem que quería mencionarles es qué estrategias nos proponen para mantener que el paciente esté normovolémico y normotenso. Eso lo mencionan como algo que tiene que ser una prioridad para nosotros porque va a impactar de una manera directa en la sobrevida y en la morbilidad de los pacientes. Tenemos estos 4 factores a considerar: la terminación del peso seco, preservar la función renal residual, asegurar la restricción de agua y sodio y optimizar la ultrafiltración de acuerdo a las necesidades de los pacientes. Entonces, la recomendación es siempre en cada visita intentar determinar cuál es el peso seco del paciente. Sigue siendo lo más importante el abordaje clínico, es decir, el examen físico, incluyendo pues obviamente los cambios en el peso que se tengan, cómo está la presión arterial, evaluar los edemas, si el paciente tiene hepatomegalia, si tiene infiltración yugular, algún otro síntoma que de pronto pueda estar sobrecargada, y sigue siendo superior a cualquier otro método. Algunas unidades renales tienen la posibilidad de realizar impedanciometría, pero en Colombia no todos, por lo que es costoso, así que la Sociedad de Diálisis Peritoneal hace mucho énfasis en, digamos, abordar mucho al paciente desde lo clínico. Y también nos dicen, bueno, utilice otros parámetros bioquímicos, como por ejemplo la hemoglobina, el hematocrito y la albúmina, que como ustedes saben,
un estado de hipoalbuminemia pues va a favorecer que el paciente esté más edematizado. Y sospechar si un paciente tiene una anemia que es persistente a pesar de utilizar buenas dosis de eritropoyetina, sospechar tal vez que el paciente esté sobrecargado. Bueno, con respecto entonces a cómo lograrlo, en cuanto a la restricción de agua y sodio, es muy claro que si el paciente tiene muy buena función renal residual, las restricciones van a ser menores. Hay que individualizarlo. Todos los pacientes y las mamás es lo primero que llegan a preguntar, ¿cuánto puede tomar mi paciente? Entonces yo voy a hacer el ejercicio de mirar cuánto es la función renal residual y cuánto es la ultrafiltración. Y de acuerdo a lo que eso me dé, pues yo le doy unas recomendaciones a cada paciente. Tener en cuenta que algunos pacientes, sobre todo los más chiquiticos, tienden a perder sodio a través de la membrana peritoneal. Entonces, no necesariamente hay que hacerles tantas restricciones de sodio. Evaluar lo que les mencionaba ahorita, la ultrafiltración promedio, y ya aplicar cada guía internacional, está CADIGO, CADOQI, donde hablan sobre qué tanto sodio y qué tantos nutrientes pues, que tiene que recibir cada paciente. Con respecto a preservar la función renal residual, ellos hablan de oliguria cuando se tiene menos de 100 mililitros por metro cuadrado día. En el sitio donde yo trabajo se tiene estandarizado que se considera que un paciente tiene función renal residual si orina más de 200 mililitros en 24 horas. Y eso a veces puede, en los servicios de hospitalización, puede parecer muy insignificante. Y lo primero que hacen de pronto es quitarle el diurético porque el paciente ya orina muy poquito. Pero hay que tener en cuenta que hay ciertos solutos que solamente se eliminan muy bien por la orina, especialmente el fósforo. Entonces es nuestra tarea tratar de preservarlo, así parezca insignificante. Si el paciente orina más de 200, tenemos que trabajar para mantener esa función renal residual. Evitar nefrotóxicos. Muy importante, nosotros tenemos dentro de los protocolos el uso de aminoglucósido como primera línea para el tratamiento empírico de la diálisis, de la peritonitis asociada a diálisis peritoneal. La recomendación es trate de suspender rápidamente el aminoglucósido cuando no lo necesite. Usar diuréticos de ASA siempre que el paciente tenga más de 200 mililitros de orina en 24 horas y si adicionalmente el paciente está hipertenso, todos, absolutamente todos deberían tener un IECA, no solo como medicamento para controlar la presión, sino también para poder preservar la función renal residual. Importante los ajustes a la ultrafiltración. Entonces, les traigo este dato que me pareció muy interesante. Cada vez que uno aumenta un porcentaje de concentración en el dianeal, está aumentando aproximadamente ultrafiltración de 240 mililitros. Es decir, si yo paso 1,5 a 2,5 a 4,25, esto es lo que yo debería esperar más o menos que aumente. Con respecto al tiempo de permanencia, por cada hora que uno lo aumente, el tiempo de permanencia va a tener 34 mililitros menos de ultrafiltración. Entonces es importante tener estos datos en la cabecita para poder tomar mejores decisiones. La recomendación es, si el niño tiene menos de 2 años, el volumen de los recambios se puede aumentar máximo 800 mililitros por metro cuadrado buscando mejorar esa superficie que está expuesta a la solución dialítica y por lo tanto mejorar la ultrafiltración. Y si es mayor de 2 años, en lo posible no superar los 1400 por metro cuadrado. Les quise traer este estudio publicado por un registro internacional que habla sobre la importancia de utilizar diuréticos y establecer estrategias para conservar la función renal residual. Y básicamente lo que ellos encontraron es que cuando yo utilizo diuréticos desde el inicio de la terapia, estos pacientes tienen 80% menos posibilidades de perder su función renal residual en un periodo de tiempo de 2 años. Entonces, no lo olviden, es supremamente importante. Con respecto a la remoción de solutos, se ha hablado mucho. Hay varios estudios que son muy conocidos y famosos. Partimos desde el estudio Canusa, publicado en 1998, y básicamente es un estudio canadiense que el mensaje que quiso dejar era que si aumentábamos la remoción de solutos pequeños, al paciente le iba mejor y vivía más tiempo. Sin embargo, más adelante, en México, se publicó el ADMEX y el ADMEX ya empieza de pronto a cambiar ese paradigma y empieza a hablar de otros factores adicionales a tener en cuenta muy por encima del KTV. Es decir, no necesariamente manejar KTVs más altos va a implicar tener mejores desenlaces. Y finalmente, ya en el año 2020, la Sociedad Internacional de Diálisis Peritoneal hace unas recomendaciones específicas para la población pediátrica, incluso haciendo ya mucho énfasis diciendo claramente que la adecuación debe tener una definición mucho más amplia del KTV.
Entonces, cuando hablamos de adecuación, ¿qué significa este término? Es proveer la calidad de diálisis necesaria para disminuir los síntomas urémicos de los pacientes. Miren que hasta ahí no le están diciendo a uno manejar niveles bioquímicos específicos, ¿cierto? Lo que siempre hemos utilizado es el KTB, que lo que nos va a hablar es de qué tanto estamos depurando solutos pequeños, pero recuerden que la urea no es la única no es la única toxina urémica, entonces por eso hay que pensar mucho más allá de eso. La recomendación actual, y creo que por lo menos en mi unidad de diálisis se maneja esta meta, es tener un KTB igual o superior a 1,7. Y en todos los programas de diálisis, incluso la cuenta de alto costo, es lo que se utiliza para saber si nosotros los nefrólogos estamos haciendo bien o no nuestro trabajo. Sin embargo, cuando uno solamente se enfoca en llegar a una meta de KTB, pues eso hace que uno le reste importancia a la evaluación clínica y esos otros aspectos de la vida del paciente que son muy relevantes. Rápidamente, este es el estudio ADMEX, que es como el punto de partida del cambio del paradigma. Lo que ellos quisieron mirar era qué efectos tenía el incrementar la depuración de solutos pequeños en la tasa de mortalidad de los pacientes en diálisis manual. Fue un estudio controlado y autorizado en 1.000 pacientes que incluyó 24 centros de México y básicamente todos los pacientes se realizaban 4 recambios. El grupo control, que es lo que usualmente se hace en pacientes adultos, era que tuvieran recambios de 2 litros, que es como casi lo máximo. Y el grupo de intervención, simplemente eran pacientes en los cuales se les aumentó el volumen de los recambios de 2.5 a 3 litros. Y ellos quisieron ver si había diferencias en los desenlaces y en la sobrevida. El grupo de intervención, en promedio, el 80%, es decir, los que tenían volúmenes más altos, tenían un KTB mayor a 2. Y como ustedes pueden ver aquí, realmente ellos no encontraron una diferencia en la sobrevida de los pacientes. Entonces, desde aquí ya se viene hablando de que tras vez el buscar valores mayores de KTB no necesariamente es lo ideal. Entonces, la Sociedad Internacional de Diálisis Peritoneal nos invita a que nos enfoquemos mucho en el fósforo, no solo el KTB. Ya empieza a ganar mucha más importancia el fósforo, porque a futuro realmente tenerle paciente hiperfosfatémico es lo que le va a tener más influencia en su mortalidad futuro. Es lo que nos va a generar enfermedad mineral ósea y nos va a generar calcificación vascular que se va a relacionar directamente con riesgo cardiovascular. La recomendación es no modifique la prescripción solamente para lograr una meta de KTB. Y aquí les traje específicamente cómo está la recomendación, donde ellos dicen que la primera meta que uno se debe poner es lograr tener un fósforo en un nivel adecuado, ojalá tener un KTB mínimo de 1,7, pero las modificaciones van a depender mucho de las necesidades del paciente. Finalmente, con respecto a la calidad de vida, entonces recordar que cuando se arranca un programa, digamos una terapia de diálisis peritoneal, uno debería sentarse con la familia a discutir para ellos qué es una diálisis óptima, porque de pronto estamos pensando en cosas diferentes. De pronto para la familia una diálisis óptima es una diálisis que le permita a la mamá trabajar y al niño ir a estudiar. Considerar siempre la posibilidad de que el paciente tenga el mayor tiempo libre. Prescripciones de 12 horas de conexión, digamos que están lejos de ser muy adecuadas. Uno siempre debe tratar de que el paciente por lo menos tenga conexiones de 8 horas, porque usualmente eso es lo que la gente duerme en un día, pues en una noche normal. Ser flexibles, a veces somos muy cuadriculados. Si un paciente va bien, si tiene buena función renal residual y el fin de semana se quieren ir de paseo, la guía lo dice, considérelo. Es muy importante empezar a trabajarle más a que el paciente esté cómodo con su terapia y que tenga una vida lo mejor posible. Con respecto al estado físico, muchos pacientes se quejan que al finalizar la conexión, cuando se desconectan de la máquina, sienten mucho mareo, se sienten físicamente muy mal, incluso en varias oportunidades puede pasar que no son capaces de levantarse y ir al colegio. Entonces, ojo, porque un error en el que se puede caer muy frecuentemente es en generar una ultrafiltración excesiva, y está demostrado que eso es lo que más genera síntomas en el paciente. No olvidar la parte de nutrición, que es supremamente valioso, y el crecimiento. Para los niños es importante no ser muy chiquitos cuando sean grandes, entonces asegurar que el paciente se le pueda administrar su hormona de crecimiento en caso de que tenga indicación y no tenga ninguna contraindicación.
Bueno, para concluir entonces, durante muchos años la prescripción de la diálisis ha dependido del CATEV y del PET, dejando a un lado las preferencias del paciente y sus familias. Los grupos interdisciplinarios deben trabajar para desarrollar prescripciones que prioricen las necesidades de cada individuo muy por encima de la apuración de solutos pequeños. Y es supremamente importante preservar la función renal residual. Tiene que ser nuestra prioridad, ya que tiene un impacto positivo en la sobrevida y en la calidad de vida de los pacientes. Muchas gracias. Carolina, muchas gracias.